Como saben, tuve la suerte de poder viajar gracias al modelaje. Viví en México DF, en Atenas, en Estambul, en Milán y en Londres. Y siempre que viajé, mi mente estuvo más en la experiencia del viaje que en el trabajo. Me encantaba salir a recorrer la ciudad en la que estaba viviendo, en ir a conocer ciudades cercanas, viajar. Y la pasaba bárbaro viajando por trabajo. Me encantaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué decidí dejar de hacerlo? Viajar es muy divertido, pero hay una diferencia enorme entre viaje y trabajo. Y todo se reduce a dinero. Cuando trabajas en el exterior, el tema de los pagos es complicado. Hay trabajos que no son pagos, otros que son muy mal pagos y otros que te pagan meses después de haberlo hecho. Además, la agencia te descuenta tantas cosas que terminas recibiendo monedas. Como se imaginan, viajar no es barato. Vivir en otro país no es barato. Hay que trabajar mucho para poder costear todos esos gastos. Y la realidad es que una vez que se te pasa la emoción de estar viajando, quieres empezar a hacer plata para poder no solo costear el viaje, sino también ahorrar para futuros proyectos tuyos. Y eso es exactamente lo que me pasó la última vez que viajé a Londres. La emoción de estar en esa ciudad se había desvanecido un poco, ya conocía todo lo que había que conocer, no tenía ganas de estar gastando mis ganancias en el viaje. Estaba tan enfocada en trabajar y hacer buena plata que cada respuesta negativa que me daban en los castings me afectaba del triple. Cada cosa me empezó a afectar un montón. Como por ejemplo que la agencia me hubiera hecho viajar en temporada de poco trabajo. Quizás no habían entendido que a diferencia de otras chicas europeas, mi viaje a Londres no solo era más largo y caro, sino que también la conversión libra-peso me significaba mucho más. Por lo que busqué opciones por mis propios medios. Me uní a grupos de Facebook para buscar trabajo, busqué agencias que tuvieran mejores clientes, pero no conseguí trabajo y las agencias no me querían porque ya tenía 26 años. Lo que sumó a que me siguiera angustiando. Por otro lado, también empecé a plantearme hasta qué edad iba a seguir viviendo en departamentos de modelos. Mi idea era tener mayor independencia y libertad, algo que solo es posible con finanzas estables. Y por cómo venía mi carrera, no estaba siendo posible vivir del modelaje. También me empezó a pesar el estar sola. Si bien me hacía amiga de otras modelos, no es lo mismo. Quería estar cerca de mi familia y de mi novio. Tampoco hay que pasar por alto que el modelaje era lo único que tenía. No estaba estudiando nada, no tenía ningún trabajo paralelo. Y cuando esa única cosa que estás haciendo no está funcionando, te desesperás. Y fue ahí donde empecé a tener ataques de pánico. Lo que más me pesó fue empezar a plantearme cosas como ¿qué quiero hacer de mi vida después del modelaje? O ¿qué voy a estudiar en la universidad? Me puse tanta presión que empecé a sentirme como una perdedora. Pero en vez de deprimirme, decidí hacer algo al respecto. Me tomé un descanso de modelaje y me di cuenta que era buena en otras áreas también. Me aboqué a la fotografía y lentamente empecé a recuperar mi confianza. Fue ahí cuando empecé a disfrutar del modelaje nuevamente. Ya no me presiono por tener que conseguir trabajo todas las semanas o por tener 3 centímetros menos de cadera. Finalmente siento que soy más que una modelo. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm